Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy tenemos un invitado muy especial, Edgar Enrique Palacio. Es profesor durante más de 20 años de casi todas las universidades de este país. No, ¿sí? de la costa, hombre. De la costa, pero las universidades de la costa hacen presencia en el interior del país también. Así Es filósofo, teólogo, es también politólogo, tiene estudios de doctorado en ciencias políticas, es especialista en estudios políticos y económicos de la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en derechos humanos y hace parte de muchas comisiones. Fundamentalmente está en la Comisión Tercera Constitucional del Congreso de la República, del Senado, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Accidental para la Infancia, de la Comisión Accidental para la Amistad del Congreso de la República con el Parlamento israelita. Usted es israelita, ¿cierto? De origen judío, sí. De origen judío. De la Comisión Accidental de la Lucha Antidrogas, de la Cooperación Internacional, de la Comisión Accidental para el Seguimiento de Tierras Baldías de la Nación y de la Comisión Accidental Pro Bicicleta. Es decir, usted está ocupado las 24 horas, doctor. Como dicen, ¿qué? 24-48. No alcanza el día. ¿Qué más quiere destacar de su hoja de vida? Bueno, soy un profesor, pero más que profesor me declaro estudiante. Disfruto aprender. Ah, qué bueno. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema muy importante y es la violencia y la democracia en Colombia. Colombia, desde el siglo XIX, tratando de constituirse como república, siempre ha habido un tema de violencia y la violencia ha existido por el fraude electoral. Todas las guerras civiles que ocurrieron en el siglo XIX y siglo XX fue por fraude electoral. Sin embargo, aún no hemos superado ese sistema de violencia, ni hemos superado aún el conflicto armado en Colombia. ¿Qué nos tiene que decir usted, senador, frente al tema del déficit de democracia que tenemos? Algo, Griserio, antes de la respuesta o de compartir este diálogo, que además te agradezco la invitación. Siempre muy generoso e importante estos espacios democratizadores y generadores de cultura política a propósito. Todos somos ignorantes, Griserio. Lo que pasa es que nosotros ignoramos cosas distintas, cada uno, pero todos, ese es el principio mío como profesor. Soy un aprendiz y me encanta aprender, eso era lo que te quería compartir. El tema de la violencia y la democracia es fundamental porque cuando uno mira la historia de la humanidad y observa los hechos, ¿qué vemos? Que el hombre no se encuentra en armonía. Lo que caracteriza a la sociedad por ser diferente es el conflicto, la diferencia, es la lucha por la supervivencia. Es decir, hay un estado de guerra continua, como lo diría el filósofo inglés Thomas Hobbes. El estado natural del hombre es la guerra, el miedo y los intereses particulares. Eso lo dice la filósofa política Hannah Arendt, de origen judío, a propósito, de origen alemán, también judeo-alemana. Lo expresa así: la esencia de la política es cómo vivir juntos siendo tan diferentes. Entonces, esas diferencias son las que precisamente nos llevan a un choque. Y en ese choque en la sociedad nos creamos un método en la historia de la humanidad que es el menos malo, que se llama democracia. Eso lo decía Winston Churchill, el estadista y militar inglés, cuando decía: la democracia es la peor de todas las formas de gobierno, exceptuando a todas las demás. O sea, es el menor mal. No es que es perfecta la democracia, tiene todas las marcas, los signos de la naturaleza y de la condición humana, pero para evitar la violencia es necesaria la democracia. Bueno, pero ¿qué se entiende por democracia? Porque una cosa es la democracia en el sistema occidental del mundo y otra cosa es la democracia en el sistema oriental. Son totalmente diferentes, sí, la concesión y el enfoque. Para usted, ¿qué es la democracia en el sistema occidental? Bien, la democracia acá en la cultura occidental, a propósito, su identidad es judeocristiana, por los principios y valores que dieron forma a la cultura occidental con herencia griega, es una palabra griega. Podríamos definirla etimológicamente como gobierno del pueblo, el demos, pero aquí viene una conceptualización teórica y yo creo que no hay nada más práctico que una buena teoría. Por eso algunos autores como Robert Dahl, de la Universidad de Yale, politólogo, en su libro La poliarquía, él prefiere hablar de las democracias reales como poliarquía.
O sea, son las aproximaciones a ese ideal de democracia. Lo que bien mencionabas tú, tiene muchas conceptualizaciones teóricas, pero en última, la democracia para mí la defino desde el punto de vista procedimental. Es decir, la democracia es el método que nos permite tramitar nuestras diferencias sin violencia. ¿No es más fácil decirle a los colombianos que la democracia es establecer unas reglas del juego y tratarlas de cumplirlos todas? Eso es más amplio, claro, también. Lo que pasa es que allí vienen ha habido varias posturas, lo que se llaman las teorías contractualistas del origen del Estado. Y entre esas está John Locke, tú has escuchado Thomas Hobbes, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. Aquí tenemos en el Congreso, en el Senado, la expresión de Rousseau, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo y la voz de Dios. Claro, porque es el soberano quien determina quién va a gobernar, quién hasta qué periodo gobierna. O sea, el que establece esas reglas es el mismo pueblo. Por eso la democracia tiene tres características, ampliando un poco la definición procedimental que di, que es la que usamos en el Congreso, que es votar y discutir, debatir y luego buscar consensos, sin suprimir las diferencias, por supuesto. Entonces, para resumirlo más conceptualmente, un poco más amplio, es que la democracia tiene tres puntos importantes. Primero, autogobierno. O sea, el pueblo se gobierna, escoge sus gobernantes, es lo que se llama democracia representativa. Y esas personas que representan a ese pueblo que eligió a esos votantes, como sucedió este fin de semana, el 27 de octubre, ellos tramitan los intereses de esos ciudadanos desde el Congreso, desde el Consejo, de las asambleas. El segundo punto de la democracia... O sea que la Constitución del 91 está mal enfocada, porque dice que la democracia es participativa y que es un Estado social de derecho. Sí, Griserio, ya vamos para allá. que no cumplimos la Constitución de 1991. Ya va, estamos conceptualizándola. Entonces, hay autogobierno, hay representación y también hay un Estado de Derecho. Es decir, hay un principio de limitación del poder o control del poder. Yo diría que esos son los tres elementos fundamentales conceptuales de la democracia. La Constitución del 91 habla de profundizar nuestra democracia. De hecho, teníamos como república una democracia, pero era excluyente. No sigue siendo excluyente, por lo que existen los territorios nacionales, es una ausencia de Estado. Tiene toda la razón, Griserio. Y ahí precisamente por eso hemos vivido las olas de violencia. Mire que no solamente es excluyente, sino que hemos sufrido la violencia desde el punto de vista del asesinato de líderes políticos, candidatos presidenciales. Comencemos 9 de abril del 48. ¿De qué estamos hablando? De la muerte de Jorge Eliezer. Y eso originó violencia. La violencia política reconocida en Colombia hay más de 300.000 muertes. Y ahí hay entre liberales y conservadores. Ahí hay una frase importante ¿qué quiere decir eso? Porque Clausewitz, un teórico alemán de la guerra, decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Eso qué significa? Que cuando fracasa la política nos vamos a la guerra. Mire que ¿qué pasó allí? Se eliminó, se excluyó de la democracia a un candidato. No lo dejaron participar, lo asesinaron. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pero aquí violencia. Varios candidatos presidenciales han sido asesinados. Sí. Carlos Pizarro, León Gómez, los de la UP, el mismo Galán. Sí, y de diferentes ideologías, ¿no? A propósito, liberal, centro, izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que no hemos superado y no hemos profundizado nuestra democracia. Por eso hay violencia, hay exclusión y estamos totalmente de acuerdo, Griserio. No, pero imagínese, solamente hay democracia cuando la gente tiene la posibilidad a una justicia social. Y en Colombia, con el régimen económico que tenemos, es cada vez más excluyente. Así es. Usted mira el coeficiente Gini de los colombianos, es de los países más desiguales que existen en el mundo. Está cerca del 0,8. Es de los más desiguales del mundo. O sea que ahí tenemos un lío con el tema de la participación en asuntos democráticos, porque sí. La democracia no solamente es ir a votar. Así es. La democracia significa tener derecho a la educación, a la salud, al bienestar, vivienda, al goce, a la vivienda, al trabajo. Claro. ¿Y dónde tenemos eso aquí los colombianos? Eso que tú estás mencionando es fundamental. La democracia necesita unos prerequisitos para que se pueda hacer efectiva. Es decir, unas condiciones materiales que permitan que el ciudadano pueda ejercer sus derechos y sus libertades en la sociedad. Bueno. Unas libertades que le permitan a él tener, diríamos, la posibilidad de desarrollar toda su capacidad de participación. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.
En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos. Los arroyos se desbordan. Aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. ¿Qué se necesita para disfrutar de esta delicia de arepas? Primero, créditos del Estado para que alguien como José siembre y cultive el maíz en el campo y Marcos críe las vacas que dan leche para un rico queso. Si la arepa es costeña, por supuesto, llevará huevo. Entonces necesitamos a Inés, que cría las gallinas que dan los huevos que luego Luis transportará en su camión. Por eso necesitamos a la Contraloría, que junto a los colombianos cuida los recursos públicos para que no haya huecos en las carreteras y tengamos buenos puentes para que todo funcione. Y la leche, los huevos y el maíz lleguen bien y María pueda amasar y hornear las arepas. Y claro, Laurita y Miguel se sienten felices a comerlas. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador, este programa tiene dos preguntas de los ciudadanos y veamos qué nos pueden preguntar los ciudadanos frente al tema de la violencia y la democracia en Colombia. Sigamos con las preguntas. ¿Son los partidos políticos fundamentales para la existencia de una democracia? Senador, ¿qué tiene que decir frente a este tema de un ciudadano que está interesado en participar en política? Es un ciudadano que hace una pregunta precisamente de lo que conversábamos ahorita, es un tema fundamental, la representación. La representación en nuestro país hoy está en crisis. Yo creo que necesitamos profundizar nuestra democracia porque eso que él está diciendo es precisamente o muestra precisamente que no se siente representado. Bueno, las elecciones territoriales que acaban de pasar en Colombia, lo que muestra es que hay un agotamiento de los partidos. Hoy diríamos que hay una oligarquía competitiva. Es decir, hay unas élites políticas que tienen la capacidad de elegir. Y esas élites políticas, por supuesto, no permiten la ampliación de nuestra democracia. Sin embargo, aunque hubo una participación del más del 60% a nivel nacional en todo el territorio, aumentó el voto en blanco, y eso significa que la gente quiere un cambio y que hoy hay una mayor madurez política en nuestro país. Sin embargo, hay algo preocupante. En América Latina, el 48% de los latinoamericanos no creen en la democracia. El 15% prefiere una dictadura al desorden de la democracia. Y en Colombia aumentó la ignorancia política, que es necesaria la cultura política para que se reproduzca la democracia en el tiempo, para que los ciudadanos puedan participar con formación ilustrada, unos ciudadanos ilustrados, aumentó en el 227%. Eso quiere decir que hay una crisis de nuestra institucionalidad democrática y que está en riesgo la libertad, diríamos, de los ciudadanos. ¿Usted no cree que como hoy la población más es joven, porque históricamente los mayores de 45 años votan más, salen casi el 80% a votar. Aumentó esa participación en estas elecciones. Del 25 a 45 años es una generación donde está el grueso de la votación en Colombia. Sí. Pero esa generación de 25 a 35 años es una generación que se mueve en redes sociales. Así es. No ve en televisión. Esa población que se mueve en redes sociales está más informada. Y por eso el tema de los partidos políticos en Colombia, si no se ponen las pilas, van a desaparecer. Hay un dato importante, Grisario. En Colombia, el 28% de los colombianos son jóvenes, entre 18 y 28 años. Pueden organizarse incluso como partido político si lo decidieran, un partido de jóvenes. Podrían hacer una renovación, pero eso implica una alta participación. Ese es el desafío que tenemos con la juventud. Así que ese mensaje es importante. Los jóvenes pueden cambiar desde el Congreso de la República hasta el presidente.
Bueno, vámonos con la Son siguiente... 13 millones, 14 millones de jóvenes. Pero vamos con la siguiente pregunta que nos hacen los ciudadanos a usted, senador. Las bancadas parlamentarias que actualmente existen en el Congreso de la República representan los intereses de los ciudadanos. Preguntas bien interesantes. Muestran unos ciudadanos ilustrados. Son preguntas de fondo. De fondo, sí. Los Pero ¿qué felicito. nos tiene que decir, senador, frente al tema de los partidos? Si es necesario, porque Pues- en el mundo lo que ha hecho agua son los partidos. Hay una Hay crisis- unas ciudadanías libres hoy en día. Sí, yo creo que hay que fortalecer los partidos para fortalecer la democracia, porque el corazón de la democracia son los partidos, porque los partidos son precisamente esas instituciones que buscan la representación bajo la tramitación de una ideología, de unas propuestas programáticas que se derivan de una cosmovisión, es decir, de una visión del mundo sobre el hombre, la sociedad, la ley, etc. Entonces es necesario que los partidos tengan identidad. Hoy tenemos lastimosamente muy pocos partidos en nuestro país. Necesitamos partidos con identidad política, es decir, que se sepa por qué programas y qué es lo que se está votando exactamente. No simplemente partidos que den avales para participar en la democracia, sino que así fue como nacieron los partidos, con Mire. identidad de los ciudadanos. Antes de la Constitución de 1991 solamente existía el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Frente Nacional sirvió para que no se siguieran matando entre liberales y conservadores. Supuestamente, ¿no? Vino la Constitución de 1991 y se generaron 72 agrupaciones políticas. Era más fácil constituir una agrupación política con personalidad jurídica. Sin embargo, el Congreso de la República, poco a poco, a través de umbrales que colocaron, fueron desapareciendo estos partidos. Hoy tenemos alrededor de 16 partidos políticos. Así es. Y tiene además otra ventaja, aquellos que tengan la posibilidad de recoger firmas para presentarse en elecciones. Eso dio una apertura a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a los movimientos cívicos. Pero existe una trampa, que es lo que usted vive en el tiempo electoral, y es la venta de avales. Todos los partidos políticos, sin excepción, venden avales políticos. En Europa, para participar y que usted le entreguen un aval, usted necesita al menos 3 años de militancia en ese partido. Probada. Claro. Aquí no. Aquí se volvió una feria de avales. ¿Cómo podemos corregir este tipo de cosas? Hombre, Griserio, mira, el tema es más de fondo. Los partidos, o sea, la Constitución del 91 nos permitió, precisamente por la crisis que había de representación, que personas como hizo agua el Partido Liberal y Conservador, o sea, no perdieron esa, diríamos, esa representación histórica en alguna medida. Los ciudadanos no veían allí que estaban los intereses de ellos reflejados. ¿Qué pasó? Buscaban otros espacios, por eso había disidencias liberales, conservadoras, y se puede hacer por firmas. Pero yo creo que aunque hubo esa democratización, hay que buscar que esos movimientos se vuelvan partidos. ¿Por qué? Porque es que cuando tú vas por firmas, ¿tú a quién le respondes? El partido garantiza una estabilidad en el tiempo, el partido es una institución que sobrepasa al individuo. Pero si yo estoy en un partido, entonces yo tengo que dar cuentas, hay un control dentro de una institución fuerte que no me permite el personalismo. El personalismo es peligroso en la democracia, porque el individuo puede abandonar al votante, no va a cumplir un programa. Mire Suiza, la democracia más sólida del planeta. Históricamente Colombia ha sido un partido de caciques. Los partidos convierten en caciques y se convierten en caciques territoriales y caciques nacionales. Sí, pero esos caciques los derrotamos con más democracia. Esos espacios que se abrieron de los movimientos, lo que estoy planteando es que los movimientos que se han creado por fuera de los partidos tradicionales o que tienen unas élites políticas que no ampliaron la democracia, puedan no solamente crear movimientos, sino que aspiren a permanecer en el tiempo para que lleguen a ser una institución como partido. Creo en el sistema parlamentario multipartidista, nosotros tenemos un sistema mixto más o menos, no es bipartidismo, pero sí un sistema, diríamos, bicameral pluralista, ¿no? Con una serie de partidos que han surgido nuevos en la democracia desde el Frente Nacional. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.
Listo. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar. No vamos a utilizar estos materiales tan costosos. Mejor mire, acá está esto. Podemos cambiarlo por algo que nos beneficie más. ¿Se entiende? ¡Ey, corruptos! Pilas que van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. ¿Está seguro, doctor? Mire las fechas. Esos medicamentos están vencidos. Vea, mija, vencidas tengo las facturas que tengo que pagar. Coma callada. ¡Ey, pilas! Con la salud no se juega, van para redes. Contraloría General de la República. Contigo, todo bajo control. Regresamos al canal Congreso en el programa Pido la Palabra. Senador, este es el último segmento que tenemos de nuestro programa. ¿Usted qué quiere plantearle a los colombianos como conclusión de la violencia política, los partidos y la democracia? Hoy tenemos un reto grande, muy grande, histórico. La democracia hoy se ha vuelto una especie de ficción. Es decir, no una democracia real, sino formal, que no logra interpretar a los ciudadanos de a pie, al hombre cotidiano, y está muy alejada de esa realidad económica, social. Pero eso ¿cómo se traduce en español? Por ejemplo, las elecciones que pasaron, lo que hubo es un voto contra el gobierno. Un castigo. Un castigo al gobierno porque no ven presencia del gobierno en Colombia. Precisamente, la decepción de la democracia puede llevarnos a aventuras de otro tipo, y ahí está el riesgo. Los ciudadanos les invitaría primero a tratar de conseguir más información, de ilustrarse un poco más, pero además salir a votar, no solamente masivamente, sino que las sociedades que se desarrollan son las que tienen una sociedad civil fuerte. O sea, que no dejen de agruparse, que no dejen de mantener sus intereses por encima del Estado. O sea, que no espere que el Estado tome la iniciativa, sino fortalecer la sociedad civil. Pero también tenemos un reto desde lo político del Congreso de la República. Mire que no ha pasado la reforma política. O sea, no hemos sido capaces de autorreformarnos. Los temas fundamentales de los colombianos, la reforma a la justicia. Tenemos, en el Congreso de la República tenemos unos compromisos que debemos tramitar para representar a esos ciudadanos que están inconformes con la democracia, que esa democracia no ha logrado resolverle a ellos, no les ha logrado resolver su problema de trabajo, su necesidad de vida digna, de salario digno, no ha llegado donde ellos esa democracia. Pero mire lo que está pasando, senador. El gobierno está tramitando una ley de reforma tributaria que le cayó con la Corte Constitucional, que afecta fundamentalmente la clase media, donde se construye la sociedad civil. O sea, en lo económico vamos para atrás. En la reforma a la justicia, que está pendiente, lleva varios intentos de reforma a la justicia, ha sido imposible. En el tema de la corrupción, hubo una consulta anticorrupción, quedó en el Congreso de la República y no ha pasado todavía ni siquiera uno de los 7 puntos de la consulta anticorrupción. Tenemos temas de educación, que lo fundamental para el desarrollo de cualquier país es la educación. Tenemos temas del conflicto. Una educación, Griserio, fundamentada, no una educación para mantener la pobreza, sino una educación para erradicar la pobreza en ciencia, tecnología, innovación, inteligencia artificial, robótica. Estamos en una economía del conocimiento. Hoy se paga más por el conocimiento que por hacer cosas. Bueno, entonces el Congreso de la República, como decían los ciudadanos, ¿sí representa los intereses de la nación? Estamos en mora de que la represente realmente. Y aquí hay un mensaje importante de los ciudadanos y de sus preguntas a nosotros, los que estamos en el Congreso de la República, los senadores, los representantes de la Cámara y al gobierno también, a todo el Estado en general. Si nosotros no somos capaces de generar una revolución electoral, tendremos una revolución violenta. Mire lo que pasa, si no hay las garantías para que esos ciudadanos realmente sean representados,
en las elecciones, que no haya fraude electoral, que haya transparencia, que haya eficacia, eficiencia en dar los resultados, que no haya duda alguna, es necesaria esa revolución electoral, que no se pierda un solo voto, que no haya necesidad de salir a marchar, a buscar los votos. Si se nos garantiza eso, si le garantizamos nosotros como clase política a los colombianos que su voluntad, siendo ellos el fundamento de la democracia, va a haber una verdadera revolución democrática. Sobre el tema del conteo de votos, si el software ni siquiera el registrador lo deja mirar, y este es del sector privado. Claro, tiene que haber transparencia. De Es lo decir, contrario, no hay claridad. el sistema electoral colombiano es de los más atrasados y tramposos que hay en el mundo. Entonces, ¿usted cómo le tiene confianza al tema electoral? Necesitamos, el problema es antropológico, necesitamos un nuevo hombre con principios, con valores para una sociedad moderna y desarrollada. La diferencia, Griserio, es entre la barbarie y la civilización, es un código moral que autorregula el ser humano. Sí, estamos de acuerdo, pero ¿cuándo vamos a iniciar esta revolución en Colombia? Educando. La educación es precisamente... Pero el Congreso de la República, que es el que hace las leyes, y la ley lo que hace es regular la sociedad, ¿sí? Sí. ¿Por qué el Congreso de la República, primero, tiene un problema de hacer leyes que son de mala calidad? Uno de los grandes problemas que tiene el Congreso... O tenemos hipertrofia jurídica. Y también hay cantidad de leyes que obviamente no sirven para mayor cosa. No se ha modernizado la registraduría del Estado Civil, no se ha modernizado el sistema electoral, es decir, hay muchos faltantes. Hay un déficit de democracia, hay un conflicto armado que se está reactivando, es decir, hay muchas cosas, porque se hicieron unas elecciones ya sin las FARC, y fueron unas elecciones más o menos tranquilas. Hay problemas en algunos municipios donde los resultados electorales, la gente no cree en esos resultados electorales, y se presentaron brotes de violencia. Pero ¿cuándo es que vamos a superar eso? ¿Cuándo el Congreso de la República va a liderar este cambio? Que son los llamados a liderar el cambio. Tienes razón en algo, se requiere liderazgo. Hay que formar líderes. Esos líderes son los que pueden llevar a la sociedad de un nivel de desarrollo a uno más elevado. Las sociedades que se desarrollan porque tienen consenso sobre temas fundamentales. Aquí hay que hacer un gran acuerdo político nacional donde se incluya a la sociedad civil y no se excluya a ningún ciudadano colombiano. Bueno, senador, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué le quiere decir de una forma positiva a la sociedad colombiana? Yo creo, y les quiero decir que la democracia, a pesar de sus imperfecciones, es lo mejor que tenemos. Hay que cuidarla. Para que se reproduzca en el tiempo necesitamos ciudadanos que participen, que se informen, medios de comunicación que nos ayuden a eso, y precisamente te agradezco este espacio porque lo estamos haciendo de alguna manera. Yo creo que es necesario una ciudadanía ilustrada para que pueda haber una revolución cultural. La revolución cultural es la que ha logrado el desarrollo de países como Japón, Singapur, el milagro asiático. Una economía creciendo al 4, 5, 6% se basa en una educación que el Estado y la clase política deben entender que no podemos seguir manteniendo a nuestros campesinos y a todos los ciudadanos en la ignorancia. Necesitamos erradicar la pobreza con educación de calidad en un mundo y en una economía globalizada, en una economía del conocimiento. Entonces, yo creo que deben participar activamente, no desilusionarse porque las imperfecciones de la democracia se pueden arreglar sin violencia con la participación de los ciudadanos. Hay que tener la madurez política para entender que no tenemos otra alternativa sino fortalecer la república o la democracia republicana. Bueno, pero entonces lo fundamental, la única herramienta que tenemos aquí en cualquier parte del mundo es el voto. El voto, correcto. Y ese voto es tan sagrado, Griserio, que un señor me dijo, para resumirte la historia, un taxista, le pregunté que él venía quejándose de los huecos y le dije, ¿usted vota? Y me dijo, yo no voto. Muy bien. ¿Por qué no vota? Porque los políticos a mí no me dan empleo, yo salgo a trabajar y busco los recursos para mi familia. Yo no dependo de ningún político, por eso no voto, no los necesito. Sí, pero las calles están dañadas porque el alcalde no es eficiente y entonces usted se está quejando. ¿Cómo hacemos para cambiar esta situación? Pues si usted no vota. Y me dijo, me miró por el retrovisor y me dijo, hay que matar a toda la clase política y a sus hijos para que no se reproduzcan. Yo le dije, señor, usted tiene toda la razón, usted lo que quiere es un cambio de la dirigencia política,
Pero resulta que lo que usted está planteando es un genocidio colectivo. Y eso no es real ni es posible. Y usted no vota. Usted tiene en sus manos el poder para hacer ese cambio sin violencia en el voto. ¿Cuál es su mayor orgullo, senador? Orgullo, no he pensado en eso. No, simplemente trato pues de mejorar como humano, ¿no? No, porque los seres humanos nos movemos por orgullos. Oh. Imagina el orgullo de los colombianos sigue siendo la Selección Colombia. Ya Es la única que unifica a los colombianos. No, nunca había pensado, no sé qué responder. Quizás me siento orgulloso de poder servirle a mi país. Bueno, Eso, muchas gracias por estar aquí en el programa. Pido la palabra del canal Congreso. Gracias a ti y gracias a todos los colombianos que hacen posible que nosotros estemos aquí. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la palabra del canal Congreso.